Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de un tema que en realidad creo que preocupa a muchos. No solamente a los venezolanos, sino creo que a muchos que están eh, ubicados en diferentes partes del mundo. Venezuela, 24 horas después de los eventos del 23 de enero del 2026. La destitución de Maduro. Voy a estar tocando un poco la reseña histórica a pesar de que no quiero ser historiador, pero creo que es bueno partir desde las bases que nos han llevado a esto. ¿Por qué llegamos a este punto? 26 años del modelo fallido, errores opositores durante este tiempo, los eventos militares del 3 de enero, los discursos del 3 políticos del 3 de enero también. ¿Y qué vamos a hacer? Quiero comenzar hablando un poco de cuándo la democracia venezolana, según mi opinión, empezó a perder el rumbo. Los partidos políticos eh, siento que llegaron a una situación de confort, donde poco a poco, después de ser grandes luchadores de las clases trabajadoras y las clases sociales, se convirtieron en una especie de islas donde se alejaron del sentimiento popular. Y ahí comienza la gran caída de los partidos políticos. A eso se le suma la corrupción, la crisis económica que se generó. Evidentemente eso trajo un caldo de cultivo que fue muy difícil. Y como siempre, después de la intervención cubana, por allá por la vuelta de los 60, cuando trataron de entrar con un grupo de venezolanos izquierdistas y tomar el poder o desestabilizar el país, esa semilla quedó, digamos, sembrada en nuestro territorio y fue germinando poco a poco hasta llegar a lo que hoy tenemos, o el grupo que se conformó y logró su éxito después de casi 60 años. Evidentemente, ese grupo se conformó y empezó a desestabilizar y hubo muchas demostraciones, pero digamos, eh, la primera, por decirlo así, fue el levantamiento de unos tanques en la época de los Inchi, donde trataron de dar una especie de golpe militar o estaban haciendo pruebas para ver cómo funcionaba, qué no funcionaba. Sin embargo, eso no llegó a ningún destino. Después hubo un evento sumamente importante en la historia de nosotros los venezolanos, que fue el Caracazo. Carlos Andrés Pérez, digamos, un demócrata con muchos errores, un demócrata, yo diría que a carta cabal, por cómo fue su final y sobre todo su talante democrático. Y con esto no quiero decir que yo sea un gran seguidor de Carlos Andrés Pérez, pero al César lo que es del César. Logró en su segundo gobierno, que fue muy distante de su primer gobierno, como quien dice, enderezar el entuerto que se había generado en el primer gobierno, con una expansión abismal del gasto público, con nacionalización de empresas, por temor, digámoslo así, a la internacionalización o a la pérdida de propiedad de algunos elementos estratégicos de la nación. Tomó algunas decisiones en su primer gobierno que, haciendo la evaluación histórica, no fueron del todo bien, a pesar de que sí hubo, digamos, obras que se perpetuaron en el tiempo y fueron para beneficio de la sociedad, como lo que fue el sistema eléctrico, en fin, muchas obras que él estableció. Y para mí la más importante y la más trascendental fue el sistema Gran Mariscal de Ayacucho. Obviamente el Sistema Nacional de Orquesta, que reclutó una cantidad de jóvenes y si quieren le dio un oficio, le dio un arte, le dio, digamos, una educación por los mejores. Y en el caso de la Gran Mariscal de Ayacucho, todos pudieron asistir a las mejores universidades del mundo. Pero bien, pasada esa historia, los conspiradores en contra de Carlos Andrés Pérez, que tenían muchos enemigos, enemigos a montón, o detractores, o como queramos llamarlo, yo creo que se confabularon para su segundo mandato en tratar de derrocarlo. El Caracazo, ya el país venía sufriendo una situación complicada después del gobierno de Jaime Lucinchi, que en realidad dejó una gran deuda, dejó un aparato productivo totalmente parado, un control cambiario, una locura, un nido de corrupción.
En fin, hubo muchas cosas que le dejó de herencia Jaime Lucinchi a Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. Y Carlos Andrés Pérez inaugura su gobierno y a escasos días de la inauguración de su gobierno revienta el Caracazo. Yo creo que ni siquiera el paquete económico ya estaba implementado cuando empezaron a atacar el Caracazo. Ese paquete económico yo digo que fue estudiado muy bien y fue establecido por verdaderas lumbreras del conocimiento económico venezolano, como encabezados por Miguel Rodríguez, Moisés Naím, entre otros que se me van de la memoria ahorita, pero evidentemente gente muy competente, gente muy profesional, lograron implementar una serie de medidas que en realidad iba a enderezar lo que era Venezuela. Venezuela había sido hasta ese momento una sociedad protectora, una sociedad rentista, y lo que se estaba buscando era hacer un cambio digamos, de rumbo. Desafortunadamente no se logró. De haberse logrado, probablemente Venezuela hoy sería otra cosa. Pero bueno, pasó lo que pasó y llegamos a este punto. Después de ese Caracazo que fue trágico para lo que fue la historia del país, aparecieron unas intentonas golpistas. Comenzó el 4 de febrero, después el 27 de noviembre, en fin, las cuales no llegaron a nada, pero le hicieron un gran daño al país. ¿En qué sentido? En que ese proyecto de Hugo Chávez y sus compañeros de armas en ese entonces, quería, por lo menos fue lo que le vendieron a la sociedad, quería volver a la institucionalidad, a la decencia, a todo eso, que al final yo creo que fue la gran mentira o la gran manipulación, porque 26 años después de que se estableció ese proyecto, ya oficialmente, hasta con un cambio de constitución, que para mí fue, si yo me voy al artículo 250 de la Constitución de 61, fue un cambio totalmente nefasto, porque la misma Constitución del 61 establece en su artículo 250 la metodología y la defensa de esa Constitución misma, la cual los leguleyos o los abogados o los constitucionalistas, que yo no soy, aprobaron y le dieron marcha adelante, donde básicamente quienes eran los reformadores en un alto porcentaje eran seguidores de Hugo Chávez Frías, y yo creo que se hizo una constitución utilizando como base la anterior, pero con modificaciones que favorecían, digamos, al gobierno de Hugo Chávez. Pasado ese punto, yo creo que habría que hacerse una pregunta: ¿por qué llegamos allí? Yo creo, como lo mencionaba anteriormente, hay algunas características de la sociedad venezolana que verdaderamente llaman la atención. ¿Será que nosotros los venezolanos el sentido común no existe en nuestro ADN, no existe? El nacionalismo, ¿existe o no existe? Porque primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y si llegamos a la N potencia, yo. Y yo creo que eso le ha hecho demasiado daño al país. Entonces había un odio, evidentemente, entre los partidos, especialmente contra Carlos Andrés Pérez. Había mucho resentimiento por, digamos, decisiones del pasado que para muchos no fueron las mejores, pero utilizaron su posición en ese momento para tomar venganza. El populismo, de verdad que siempre ha jugado un papel en nuestras políticas, en nuestro día a día, pero llegado al punto donde el populismo, a través de una bolsa de clap o a través de cualquier manipulación que pueda existir, no solamente las que estableció el chavismo, sino anteriores también, han acabado digamos, con el sentido común y con la buena esperanza de la gente. Y obviamente mucha gente
Si uno, por lo menos yo me he dedicado a escuchar muchos programas de esa época, y lo que mucha gente llega a la conclusión de que su principal partido, que era Acción Democrática, no respaldó a Carlos Andrés Pérez, le dio la espalda y probablemente fue el principal opositor que ayudó a la caída de Carlos Andrés Pérez, conjuntamente con Caldera y una gente que se hizo llamar los notables, donde habían intereses hasta económicos involucrados, y que hoy por hoy el mismo chavismo le pasó factura. Se habla, a mí no me consta, pero se habla de dos grandes empresas de comunicación como fue Radio Caracas y El Nacional, que hoy por hoy ya no existen en lo que es el ámbito, digamos, el ámbito venezolano. Entonces, todo eso fue como una bomba explosiva que de alguna manera desvió el rumbo que debíamos haber tomado. Y no lo digo yo, lo dice, digamos, la historia misma. Lo dicen muchos analistas, tanto nacionales como internacionales, que Venezuela desperdició esa gran oportunidad. A pesar de que en ese momento los precios del petróleo no eran los que fueron después en la época de Chávez, lo cual hubiese podido repotenciar al país y probablemente llevarla a niveles, si las cosas se hubiesen hecho de una manera decente y bien, llevarlas a niveles que hoy por hoy los países que son colegas nuestros petroleros están viviendo. Obviamente los países árabes, Noruega, entre otros países que han utilizado el recurso petrolero para desarrollar a sus pueblos y no para crecer. Tomando una frase de Domingo Felipe Maza Zavala, Venezuela crecimiento sin desarrollo. La idea era desarrollarnos y no solamente crecer. Bueno, después llegamos y pasamos, después de esa resumida historia, que evidentemente no pretendo ser historiador, pero no puedo dejar pasar por alto. Llegamos a las elecciones de finales de, si se quiere, de siglo, donde Hugo Chávez se erige como el nuevo presidente de Venezuela. Mucha gente, digamos, vio en Chávez una esperanza, un mesías, el vengador, que iba a restituir la dignidad de los venezolanos. Evidentemente la historia nos dice que fue otra cosa. Pero bueno, la idea no es atacar, sino hacer una reflexión histórica. Llegó ese momento, y como resultado de ese momento, hoy por hoy, sobre el pueblo venezolano, hay una deuda que puede girar, yo no tengo el número exacto, pero lo que se dice es que puede estar entre 150.000 millones de dólares a 200.000 millones de dólares. Es una cantidad de plata espeluznante. Si ustedes sacan un millón de barriles diarios de petróleo y lo multiplican por 50 aproximadamente, que es el precio del petróleo, pueden sacar la cuenta de cuántos años necesitaríamos para pagar esa deuda. Evidentemente, yo creo que es algo muy difícil de pagar, pero no imposible. Y sobre todo si se va a retomar el desarrollo en el país y de todo lo que se espera, es posible que se logre una financiación que pueda permitir crecer, desarrollarse y cumplir los compromisos que quedaron pendientes. Entonces, esa fue una de las herencias. Otra herencia es que el aparato productivo está totalmente destruido. Como comentario, yo trabajé en la industria del neumático en Venezuela. De las 3 compañías internacionales que habían, las 3 desaparecieron. Una se fue tomada o fue comprada por un consorcio nacional, pero hoy por hoy entiendo que su capacidad de producción y su crecimiento y su tecnología y todo lo demás no es lo que fue. Entonces, inclusive creo que la capacidad de producción es írrita. Todo lo contrario, se convirtió Venezuela en una economía de puertos, donde, digamos, tenemos un sinnúmero de marcas que viven en nuestro mercado, las cuales más es el precio, la condición que, digamos, prevalente, que la misma calidad de los productos, y al final, los neumáticos son considerados un producto de seguridad, ya que, bueno, sobre ellos están nuestras vidas a la hora de desplazarnos.
Luego, la estatización fue otro elemento gravísimo que obviamente ayudó a matar lo que era el parque industrial, el parque productivo venezolano. Se empezaron a estatizar empresas, obviamente había flujo de caja en ese entonces, en lugar de dedicarnos a desarrollar estructuras, infraestructuras para el país, empezamos a comprar empresas que hoy por hoy todas están quebradas, ninguna es productiva, antros de corrupción, etcétera, etcétera. Los falsos empresarios que han nacido, digamos, en estos 26 años no son emprendedores, son oportunistas, donde una relación vale mucho más que toda la tecnocracia o que todo el conocimiento que pueda tener una persona. Hoy por hoy, para abrir una empresa en Venezuela es prácticamente una carrera de obstáculos que al final te tropiezas con una pared y desistes. Eso es importante, lo de los falsos empresarios, porque mucha de esa gente, en realidad, la generación de empleo, la contribución con el Producto Interno Bruto y otros elementos que genera lo que es el emprendimiento, de verdad que no existen. Se han convertido en plataformas de importación de chatarra para hacer grandes negocios. Se conoce el escándalo del caso eléctrico, donde muchos beneficiarios que se sabe quiénes son y se saben dónde están, simplemente caso omiso por la ley. El símbolo monetario desapareció. Evidentemente el bolívar prácticamente existe a nivel de referencia, de existencia, a pesar de que el gobierno ha tratado de hacer miles de políticas para mantenerlo, no mantenerlo, pero digamos que ellos mismos han devorado, digamos, la moneda, y hoy por hoy, digamos, la gente, hoy por hoy agarras a un niño en Venezuela de 5 años, 4 años, 3 años, y él no habla de bolívares, él habla de dólares. Y entonces le estamos dejando a las generaciones de relevo una moneda que no necesariamente es la nuestra. Ahora, sí hay una gran discusión, que si dolarizamos, no dolarizamos. Evidentemente los economistas tienen sus posiciones, hay unos que están a favor, otros están en contra. Los que están en contra tienen sus razones y los que están a favor tienen sus razones también. La principal razón de los que no están a favor es que ellos dicen que en un mercado de competencia internacional prácticamente sería una desventaja, porque si no se controla bien puede estar sobrevaluada la moneda, lo cual hace más caro nuestros productos para que ingresen en el mercado internacional. Caso contrario, si la moneda está devaluada, la adquisición de bienes y servicios internacionales se hace muy costosa a nivel de la moneda. Entonces, es un equilibrio muy fuerte que hay que tener para poder marchar hacia allá. Hoy por hoy se hablaba en un principio del éxito del modelo ecuatoriano. Hoy por hoy aparentemente tiene sus complicaciones, pero bueno, eso son cosas que en realidad son detalles ante todo lo que es el aparato productivo que está destruido. La diáspora es otro de las herencias de estos 26 años. Se habla de que más de 8 millones de venezolanos están fuera del país. Yo me atrevería a decir que si se revisa Luxemburgo, no tengo los datos poblacionales, pero si se revisan algunos países, prácticamente es como que la gente del país desapareció. No hay gente. 8 millones de personas abandonaron Luxemburgo o abandonaron cualquier país de esta magnitud. Entonces, es un tema, digamos, donde mucho talento en esos 8 millones de personas fueron los primeros en salir, los primeros en no ver oportunidades de surgimiento en Venezuela, y tuvieron que cambiar de rumbo. Esa diáspora yo la puedo dividir en dos fases. La diáspora de la gente técnica, de la gente que no vio futuro y salió del país, y después yo creo que hubo, del otro lado, hubo una diáspora inducida que fue, para mí, una copia del modelo cubano, por ahí en los años 80, que se llamó Los Marielitos, donde prácticamente Cuba hizo una limpieza, digamos, de
de su población, enviando a los Estados Unidos, digamos, gente que destruyó de alguna manera o impactó lo que era la imagen de un cubano. Nosotros hicimos lo mismo. Nosotros, los venezolanos que estamos hoy haciendo vida fuera de nuestra patria, de verdad que a veces sentimos pena ajena, pena propia, cuando nos presentamos como venezolanos, porque, digamos, por uno pagamos todos. Entonces ha sido muy complejo para nosotros los que estamos haciendo vida fuera del país. Nos han de alguna manera, yo no había destruido el gentilicio, pero nos han afectado mucho el gentilicio. Hay que luchar contra eso. A veces nos presentamos como los venezolanos buenos, entonces quiere decir que hay venezolanos malos. Y lamentablemente las noticias malas son las que ocupan los titulares, no las noticias buenas. La estatización de la economía, de verdad que ha sido terrible, nuevamente tocando ese tema. Por último, llegamos a algo no menos importante, que hoy por hoy ha traído una serie de hechos que la historia juzgará, que es el famoso narcotráfico. Eso ha convertido, a diferencia del narcotráfico en América Latina, que estuvo en manos de terceros, llámese la guerrilla en Colombia o los carteles, en México igual, los carteles. En Venezuela se dice que una organización llamada el Cartel de los Soles, básicamente gente relacionada a las Fuerzas Armadas, que es la que tiene el poder de las armas, conjuntamente con gente en posiciones altas del gobierno, se dedicaron a esta actividad. Y básicamente la actividad consistía en dejar o crear un canal para que la droga pasara tanto a Europa como a los Estados Unidos. Aunque, según estudios de la misma DEA, el alto porcentaje de droga que llega a los Estados Unidos por el Pacífico, y como ustedes saben, Venezuela no tiene relación con el Pacífico. Venezuela es Atlántico o Caribe, pero nada que ver con el Pacífico. Pacífico, Ecuador y Colombia, que van directamente a México o Honduras y de ahí. Aunque la vía aérea fue muy utilizada por Venezuela, con autorización, según las investigaciones, con autorizaciones, digamos, de las autoridades venezolanas. O complicidad, o como ustedes quieran llamarlo. Eso trajo como consecuencia un estado, digamos, fallido, porque se dedicaron a un negocio ilícito donde habían conexiones internacionales con grupos, digámoslo así, que no están muy bien rankeados, como Hezbollah, Hamas, la guerrilla, el ELN, entre otros tantos que ni se conocen, los cubanos, en fin. Todo esto trajo, obviamente Venezuela, siguiendo una teoría marxista, implementada también, yo diría que por Fidel Castro, de invadir los Estados Unidos con droga para hacer una guerra asimétrica y poder ir, digamos, afectando a la población. Cayó en eso. Ahora, eso está muy bien. Atacaron, digamos, la distribución. Para mí falta atacar todavía la producción, que está en otros países que no es Venezuela. Y hay algo sumamente importante que es mi teoría y que yo no veo que haya actuación, que es el consumo. Evidentemente, si no hay consumo, no hay producción, porque voy a producir algo que no consumen, eso no tiene lógica. Entonces, yo creo que la principal, digamos, herramienta para atacar el narcotráfico es el consumo, es atacar el consumo. Y sin embargo, no veo grandes avances en ese tema, no lo veo. Entonces, yo creo que eso llama a la reflexión de que deberíamos empezar por los consumidores para después, y obviamente en paralelo, ir atacando tanto a los productores como a los canales de distribución. Y por supuesto, como todo,
una de las cosas que también ha pasado es que hay muchos intereses involucrados tanto en el narcotráfico como en la corrupción, y donde hay nombres que de verdad llamarían la atención cuando salieran a la luz pública. Errores cometidos, digámoslo así, por nosotros, por los venezolanos. Bueno, voy a comenzar con lo que generó estos 26 años. Se eligió un vengador que viniera a reivindicar lo que era la dignidad, la honestidad, y vengadores no existen. Los vengadores, digámoslo así, o sí existen, pero los héroes, por llamarlos así, solamente existen en la televisión. Hay gente que en algunos momentos toma decisiones importantes y son catalogados como héroes. Aquí hubo un discurso que finalmente, digamos, no se materializó. Ahora bien, el referéndum revocatorio fue otro de los grandes errores. Se hizo un referéndum revocatorio a escasos momentos de haber iniciado el gobierno de Hugo Chávez Frías. Lamentablemente fue la primera sonada de decir que las cosas no andaban bien. Posteriormente a eso vino miles de debacles. En el caso del referéndum revocatorio, mucha gente desistió de votar porque, bueno, las manipulaciones de siempre, las mesas no abrían, las mesas sí abrían, la gente no resistía. Después de estar 10 horas en una fila para votar, decidieron regresar a casa y, en fin, desde el punto de vista fue una manipulación. Evidentemente, y no se puede negar, había un capital humano muy fuerte que apoyaba a lo que se llamó la revolución. Eso es innegable y, digámoslo así, es una realidad que vivió el país. Y después de eso, sí, seguramente hubo una gran decepción de muchos de ellos. Después de eso, otro de los grandes errores que se cometieron, exceptuando la última elección que se hizo en el 2024 presidencial, fue que nunca hubo auditorías verdaderas de lo que era la votación. Y se dice, no me consta tampoco, pero se dice, de que ninguna de las elecciones donde participó Maduro, inclusive la última de Chávez, no está muy clara a nivel de resultados. Entonces, la última sí hubo elementos, digamos, que demostraron de que los resultados no eran lo que ellos decían, de que el CNE estaba totalmente manipulado, en fin, de todo lo que ustedes ya saben, que no voy a volver a repetir. Entonces, en fin, no hubo una verdadera auditoría como se hizo la última auditoría. Yo creo que fue un aprendizaje adquirido y bueno. Después vino el Carmonazo. De verdad que el Carmonazo, yo me pregunto hoy por hoy que si fue una confabulación, si eso fue algo orquestado, porque por ahí hay una máxima que reza que el mayor beneficiario de cualquier evento es el principal sospechoso. ¿Y quién fue el principal beneficiado? Hugo Chávez. Hugo Chávez, porque después de Hugo Chávez con ese evento pudo validar quiénes estaban realmente con él y quiénes eran unos farsantes que brincaron la talanquera en las primeras de cambio. Entonces, el Carmonazo yo creo que fue un momento histórico importante, donde se dieron elementos de descoordinación total, donde hay muchas preguntas y muchas inquietudes que la historia ha ido respondiendo. En fin, hay muchas cosas sobre este tema del Carbonazo que de verdad no tienen explicación. Honestamente, no tienen explicación. ¿Cómo es posible que haya un nombramiento, así como fue el de Guaidó,
que no siguió las reglas del juego. Pero bueno, son cosas que ya pasaron, son cosas que asumimos y que estamos hoy en el 2026 y eso fue ya hace mucho tiempo atrás. Después vino el triunfo de las elecciones del 2015, donde el Congreso evidentemente fue la oposición quien ganó. Y la pregunta es, ¿qué se obtuvo después de eso? ¿Qué se obtuvo con la primera división durante el gobierno de Chávez de poder que hubo? Porque el poder legislativo ya no estaba en manos del oficialismo, como había sido hasta ese momento, que todos los poderes estaban bajo, digamos, la manga del Estado. En este momento, en el 2015 estuvo, no pasó nada, apareció otro vengador, Guaidó, y bueno, todos conocemos la historia de Guaidó, que terminó en algo que llamaron el topochazo, un levantamiento militar totalmente desorganizado, cívico-militar diría yo, totalmente desorganizado, donde no duró más de 24 horas. Hubo una manifestación de algunos militares, hubo otros que estaban y no estaban, otros que se quebraron, otros que en fin, el famoso topochazo. Y después llegamos a las elecciones presidenciales del 2024, donde se demostró que el gobierno había perdido las elecciones, pero muchos dicen que hubo un error estratégico de que las masas salieron a la calle a manifestar o a reclamar su victoria y los líderes de ese entonces los devolvieron a su casa. Yo no sé si estaban esperando que, evidentemente muchas estaban esperando un milagro para obtener el poder. Evidentemente mucha gente opina de que negociar con lo que llaman, digamos, una masa criminal, como así lo definen, utilizando la ley, utilizando el derecho y utilizando, digamos, las normas de buen comportamiento, evidentemente eso no llega a ningún lado. Entonces parecía que había digamos, una negociación totalmente, digamos, errónea, porque con el mal se negocia de otra forma, no se negocia como dos personas decentes. Entonces, bueno, mucha gente habla de eso. Y probablemente fue lo que pasó, no lo sé, pero es lo que dice la gente. En fin, eso más o menos resume nuestra historia. Llegamos ahorita, todo eso condujo, de alguna manera, a definir a Maduro y a su gente como un elemento negativo para los intereses de Occidente, específicamente de Estados Unidos de Norteamérica. Para evitar, digamos, yo creo que la burocracia americana de ir al Congreso, pedir una autorización, atacar a Venezuela por los casos de Hezbollah, por los casos de Hamas y los rusos y los chinos y el ELN, y para ustedes contar, consiguieron la fórmula desde mi punto de vista y lo señalaron, o sea, no solo a Venezuela, señalaron a Maduro, según investigaciones, como jefe de un cartel llamado Cartel de los Soles, donde no solamente era el tráfico de drogas, sino una serie de situaciones ilícitas que provocaron una condena, y Estados Unidos, haciendo valer digamos, sus leyes, llegó el 3 de enero del 2026 con una fuerza militar impecable que hizo, desde el punto de vista militar, un trabajo único, o sea, un trabajo, digamos, digno de cualquier película de Hollywood. Eso fue desde el punto de vista militar. Lo que para mí trajo, digamos, o sea, si nosotros analizamos y dividimos el 3 de enero en dos fases.
La fase de la madrugada, donde las fuerzas atacaron, lamentablemente hubo muertos del lado, digamos, venezolano. Del lado americano fue impecable, no hubo bajas, todo el mundo regresó, todos los equipos regresaron. Pero desde el punto de vista militar fue extraordinario. Avanzado el día, llegando a mediados de la mañana, hubo varias ruedas de prensa, entre ellos la de Delcy Rodríguez y la de, obviamente, Donald Trump. Y María Corina también tuvo un comunicado. Si nosotros analizamos las tres, hay desde mi opinión, hay una descoordinación absoluta. Cuando Trump dice que, comencemos con Delcy, que reclama una fe de vida, el secuestro de Nicolás Maduro y bla, 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 hace su discurso. Acto seguido se presenta Donald Trump, alrededor de las 11 y algo de la mañana, hora del este de Estados Unidos, y da una declaración o una rueda de prensa donde, si la desglosamos, hay muchos elementos que, digamos, incrementaron la incertidumbre de la gente. Básicamente, desplazaron a María Corina Machado. Cuando todos creíamos que era la gran aliada, resulta que, según el señor Trump y sus declaraciones, yo no sé si es un código, yo no sé si es una estrategia, no, desconozco. Pero lo que se escuchó es que no tenía las condiciones, el mérito, o es como que está muy, muy llena de intenciones, pero no concreta. Ya la gente aparentemente no la sigue, ya, en fin. Yo recomiendo que la gente que no ha visto ese discurso lo vea, porque ahí hay muchas declaraciones sumamente interesantes. Acto seguido volvió con el tema del petróleo. Entonces ahí mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿fue Maduro el narcotráfico o fue el petróleo lo que motivó? ¿O fueron las dos? Pero su concentración fue más hacia el tema petrolero, de reconstruir la industria petrolera, etc. Yo tengo una gran interrogante y es la siguiente. O sea, cuando se dio el proceso de nacionalización del petróleo en 1975, que se activó en el 76, en el 1 de enero, por Carlos Andrés Pérez, a mi entender, los acuerdos con las industrias que estaban establecidas en el país fueron en feliz término. Y a muchos de ellos se les pagó. De hecho, muchos de ellos quedaron como consultores, como asesores, como intercambio tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y PDVSA era una de las 3 compañías más grandes del mundo en petróleo. De hecho, muchos de los técnicos y de los profesionales de PDVSA hoy por hoy hacen vida en otros países desde que Chávez agarró un pito y empezó a expulsarlo. Entonces yo particularmente creo que esa gente fue muy bien formada. En Venezuela habían 2 grandes empresas donde todo el mundo quería trabajar cuando se graduaba. Una de ellas era PDVSA y la otra de ellas era Empresas Polar. Y por alguna razón, yo no creo que la gente haya estado equivocada o lo que sea, sino 2 grandes empresas donde había un desarrollo profesional, digamos, excelente. Ahora bien, dado eso, el tema petrolero, que es evidente el interés que hay sobre él, porque es un elemento energético, más otras cosas que pueda tener Venezuela, geopolíticamente es clave porque, digamos, está al norte del sur, hace vida en el Caribe, en fin, o sea, Venezuela tiene una posición estratégica que yo creo que una de las alertas que se prendió, sobre todo para lo que es el movimiento MAGA, fue el hecho de que Venezuela estaba siendo o había sido tomada tanto por China como por Rusia. Con China tenemos una deuda impresionante que nos hace prácticamente esclavos o nos hace colonia de ellos, que hay que cancelar y se ha venido cancelando con petróleo. Y con Rusia ha estado colaborando con todo lo que es el tema, digamos, militar. Y Cuba, como satélite de Rusia, ha sido, digamos, la inteligencia que ha estado detrás de las grandes operaciones en Venezuela.
grandes operaciones de gobierno. Ahora bien, esos discursos de verdad que se dieron en esa fecha, yo creo que muchos esperaban que fuesen aclaratorios, exceptuando el del militar que comanda todas las fuerzas americanas, que estuvo impecable en su presentación, que dio detalles y que habló de los elementos que fueron, digamos, hasta donde era conveniente hablar. Creo que fue impecable. Pero después cuando vino la rueda de prensa, donde hubo preguntas y respuestas, de verdad que a mí en lo personal me dejó un gran vacío. Me dejó un gran vacío porque eso de que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que, bueno, digámoslo así, todo depende con el cristal con que lo mires, ¿no? Porque si seremos gobernados por los Estados Unidos, la pregunta es quiénes son los que nos van a ayudar a organizar la PEA, como se dice. Son conocedores de verdad de la realidad venezolana, son, digamos, personas sensibles a lo que es el sentimiento venezolano, para no hablar latinoamericano. En fin, son muchas dudas que quedan. Ahora, ¿qué pasará? ¿A dónde llegaremos? Yo no soy futurólogo, ni pretendo serlo, pero en este momento yo estoy más lleno de interrogantes que de respuestas. Entre ellas, ¿quiénes asumirán el liderazgo de Venezuela? ¿Quiénes? Si vamos al lado de los nacionales, yo siento que hay una oposición totalmente fragmentada, donde la credibilidad de muchos de los que hacen vida política en el país es muy ruin, no hay confianza, a tal punto que los llaman alacranes o cosas parecidas, porque muchos sienten que han decepcionado lo que es el tema digamos, de identidad. ¿Ok? Entonces, por ese lado yo lo veo muy complejo cómo está el sistema político. Ahora, ¿quién será el líder? María Corina, bueno, ya sabemos lo que le pasó. Yo creo que el bajón que le metió Donald Trump es sumamente importante. Es un misil que le lanzó y bueno, viéndolo como espectador, yo creo que impactó en la nave y sin temor a decirlo, hizo mucho daño. Si es ella, si no es ella, yo me imagino que ellos tienen elementos para haber tomado, digamos, ese camino de no un apoyo, por algunas razones. Otra de las preguntas fue, en realidad la detención de Maduro fue un acuerdo. ¿Cómo es posible que, digámoslo, el tipo que en teoría debería estar más resguardado, que era Nicolás Maduro, se lo llevaron como nada? O sea, sí, evidentemente hubo una estrategia militar, todo perfecto, pero no hubo ninguna reacción, digámoslo. Es que estábamos todos de parranda, estábamos todos rascados cuando pasó eso. Helicópteros entraron al cielo venezolano, aviones, 150 aeronaves estuvieron dando vueltas en el país y se jactaban de decir que tenían sistemas antiaéreos entregados por los rusos y bla, 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 bla. En fin, gracias a Dios que no fue a más, porque si no la reacción probablemente hubiese sido peor. Entonces, pero bueno, son interrogantes que quedan. En realidad fue producto de un acuerdo, de una negociación. Días antes del 3 se habló de que Maduro había propuesto, digamos, condonarle no la deuda, condonarle, digamos, las denuncias que tenían 100 personas, y que si él se iba, Delcy iba a quedar como encargada, como presidente temporal. Y bueno, ¿quién es la presidenta temporal? Hoy día ella. Entonces, fue producto de esas negociaciones secretas que nadie sabe, solamente la historia lo va a decir. ¿Qué pasará con los resultados de las elecciones del 2024? O sea, no existe. O sea, los venezolanos que salieron a votar hace un año y medio aproximadamente,
murieron. El voto popular se violó. Son preguntas que no sé si algún día alguien las responderá. Y hablando de eso, ¿cuál será el futuro de María Corina Machado? Simplemente quedará con el premio Nobel. Hoy escuché un comentario que de verdad me llamó la atención, donde alguien comentó, creo que era un coronel de los Estados Unidos que estaban entrevistando en uno de los medios noticiosos, no sé si fue en NT24 o creo que fue uno de esos canales que ha hecho muy buena cobertura de lo que ha sido este proceso. Decía, bueno, probablemente no les extrañe que Donald Trump tenga cierto rechazo a María Corina porque le ganó el premio Nobel, algo que él deseaba o desea con tanta emoción. No me consta, no lo sé, pero bueno, son comentarios que comparto con ustedes. Si Colombia es el gran productor y México el gran, digamos, conector con Estados Unidos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Será que, bueno, ya por lo menos en el caso de Colombia, dicen que el presidente es demócrata, que fue electo democráticamente, el caso Maduro no lo era, y que digamos que el tiempo de Colombia está por acabarse el próximo año, el tiempo de Colombia no, perdón, el tiempo de Petro está por acabarse el próximo año porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. En el caso de la Sheinbaum, ella yo creo que ha manejado la situación con Estados Unidos muy inteligentemente, pero ¿cuánto tiempo va a durar? Su inteligencia y manejo de la relación con Donald Trump, que todos sabemos que Donald Trump es una persona, digamos, temperamental y tiene sus puntos de vista y como decía Marco Rubio, cuando dice algo se enfoca en lograr ese algo, muy orientado al logro. Otro de los puntos es, ¿Maduro es víctima o victimario? ¿Okay? Otra de las preguntas que hay. Si Maduro es ilegítimo, ¿cómo Delcy es legítima? Y hoy hay que negociar con ella. Pregunta que muchos se la están haciendo, no solamente yo. ¿Quién establecerá el orden nacional? ¿Los colectivos? ¿El cartel de los soles? ¿Estados Unidos? ¿Quién? ¿Quién es el que va a asumir esa responsabilidad? Pasará con Nicolás Maduro lo mismo que pasó con Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Porque mi humilde opinión es que eso abrió un hueco en lo que es el sistema judicial norteamericano, porque si lo condenaron a 40 y tantos años de prisión, fue porque siguió un proceso, en teoría, digamos, legal. Pero hay un indulto donde dice que todo fue una componenda para poner preso a este señor y, en fin, las razones que dio el señor Trump. Sin embargo, lo indultó. ¿Pasará con Maduro lo mismo si Trump no gana las próximas elecciones? Pregunta que muchos nos haremos. Me acuerdo que Biden fue muy criticado cuando liberaron a los sobrinos, cuando liberaron a Saab, y esto no es un caso parecido. En fin, solamente la historia juzgará. ¿Cuál será la posición de China, Rusia? Se reúnen creo que mañana el Consejo de Seguridad ante esto, porque ellos también tienen intereses parecidos, el caso Rusia con Ucrania, el caso China con Taiwán, en fin, son situaciones que están ahí, porque si están en contra, ¿cómo ellos justificarían a futuro una intervención? Bueno, el caso de Rusia ya es historia, el caso de Rusia está metido ahí desde hace tiempo, pero mañana si le interesa Polonia, se mete en Polonia y bueno, dice, mira, si tú te metiste en Venezuela, yo me meto en Polonia. En realidad es una pregunta. La otra es, si lo de Venezuela se concreta y va por buen camino, ¿quiénes son los próximos? Cuba y Nicaragua. ¿Ok?
caerán esas dos dictaduras. Yo de verdad que, haciendo un resumen de esta reunión, yo creo que, y es un tema que voy a abordar en un próximo video, yo creo que hay una sociedad de cómplices que de verdad nos debe llamar a la reflexión. Muchas cosas se pudieron haber evitado. Y yo me pregunto, ¿dónde está el rol de la ONU? ¿Dónde está el rol de la OEA? Y no solamente lo digo por esta intervención militar, sino que en el caso de por qué el chavismo, madurismo llegó tan lejos. A pesar de que tanto Maduro, entiendo que Chávez también tenían denuncias en la Corte Interamericana y tenían denuncias en la Corte Mundial Internacional, nunca se concretó. Yo creo que muchas de las víctimas deberían pesar sobre la cabeza del fiscal, famoso fiscal Khan, que de alguna u otra forma se hizo la vista gorda, o se hizo el interesado, o se hizo el desinteresado, o se hizo lo que haya sido, donde se violaron muchos derechos humanos estando él investigando el caso de Venezuela, el cual no se concretó. La ONU, después de tanto tiempo, avaló un dictamen donde, entonces, ¿dónde está el conjunto de presidentes? O sea, ¿dónde está la efectividad cuando un grupo de personas humilla, veja, acaba, asesina un país? ¿Dónde están? O sea, ¿por qué crear tantas instituciones, tantos acuerdos, tantos viajes, tanto y tanto? Y en realidad no se concreta nada. Es preferible que no exista nada. Porque si no existe nada, bueno, ya tú sabes, pues. Pero si tú existe algo y ese algo no funciona, ¿para qué? ¿Para qué tenerlo? ¿Para qué gastar tanto dinero o tanto tiempo o tanto lo que sea en unas cosas que realmente son un saludo a la bandera? ¿Sí? Entonces, de verdad que eso deja una reflexión muy grande, porque ¿cuántas cosas no se pudieron evitar en Venezuela si, digamos, las instituciones internacionales creadas para evitar eso hubiesen actuado? Igual que Rusia, o sea, si la guerra con Ucrania estaba más que cantada y lo sabía todo el mundo, ¿por qué los cascos azules no intervinieron antes de llegar a un conflicto donde hay muertes impresionantes? ¿Ok? En fin, hay muchas injusticias en el mundo, o mucha falta de decisión, o mucha falta de pantalones, o como carajo queramos llamarlo, que en realidad llaman a la reflexión. En realidad, ¿hacia dónde vamos con este mundo? En fin, ya para concluir, quiero agradecerles el tiempo que se han tomado en escuchar este speech, esta comunicación. Yo creo que muchas de las respuestas a interrogantes, son muchas más las interrogantes que hay con respecto a todo lo que está pasando. Y la pregunta es, o la respuesta yo creo que es, solo la historia va a responder muchas de ellas, muchas de ellas. En realidad las conspiraciones, en realidad todo eso yo creo que está muy presente. La manipulación de la información también creo que también está iluminando, digamos, este camino. Pero en fin, solo la historia dirá, responderá a muchas de las interrogantes que tenemos. Nuevamente, muchas gracias por estar ahí. Seguiremos haciendo programas como este. Espero les guste, espero de alguna manera escuchar sus comentarios, si es el caso. Y bueno, que tengan un feliz día y hasta la próxima.